así que quiere comprar Bitcoin, pero tiene muchas preguntas. ¿Cuál es el mejor lugar para comprarlo? ¿Dónde lo almaceno? ¿Y puedo comprar solo una fracción? Soy Jorge González y vamos a repasar cómo comprar Bitcoin en el tutorial de 2 minutos de hoy. La compra de Bitcoin se puede dividir en 3 sencillos pasos. Conseguir un monedero, encontrar tu dirección de Bitcoin y comprar tus Bitcoins. El primer paso es conseguir tu propio monedero de Bitcoin, que es un programa para enviar, recibir y almacenar Bitcoin. Los monederos de Bitcoin pueden dividirse en 2 categorías: monederos de software y monederos de hardware. Los monederos de software son programas o aplicaciones que se ejecutan en su ordenador o dispositivo móvil. Los monederos de hardware, por otro lado, son pequeños dispositivos físicos que se conectan a su ordenador para enviar y recibir Bitcoin, y son mucho más seguros para almacenarlo. Si estás comprando una pequeña cantidad de Bitcoin, y sí, puedes comprar fracciones de Bitcoin para cantidades más pequeñas, entonces un monedero de software libre te servirá. Pero si está planeando acumular grandes cantidades de Bitcoin, es más seguro almacenarlo en un monedero de hardware. Una vez que tenga su monedero, asegúrese de encontrar su dirección de Bitcoin. Una dirección de Bitcoin es lo que das cuando quieres que alguien te envíe Bitcoin. Es una larga cadena de letras y números que comienza con un 1 o un 3. Bien, ahora que tienes dónde ponerlo, necesitas saber dónde conseguirlo. Le recomendamos que compre su Bitcoin en un intercambio. Los intercambios también pueden dividirse en 2 categorías: corredores y plataformas de intercambio. Los brokers le venden Bitcoin directamente a través de un proceso rápido y sencillo, pero con comisiones más altas. Son muy adecuados para los principiantes. Las plataformas de comercio le conectan con los vendedores de forma anónima y permiten más opciones de negociación. Las plataformas de comercio tienen tarifas mucho más bajas que los corredores, pero son más adecuadas para usuarios más experimentados. Para su primera compra, le recomendamos que opte por un corredor de confianza. Por último, mientras que algunos intercambios almacenarán las monedas para usted en su sitio, usted querrá asegurarse de retirarlas a su propia cartera enviándoles la dirección de Bitcoin que encontró en el paso 2. De esta manera, mantendrá el control total de su Bitcoin. Ese es el tutorial de 2 minutos de hoy. No olvides suscribirte para una lista completa de monederos, corredores y plataformas de comercio recomendados. Si deseas más videos así, házmelo saber en los comentarios y dando me gusta. Que tengas un muy buen día.